El aire en el espejo de oro era tan gélido como los diamantes que adornaban los cuellos de sus clientas. Javier, un magnate de 52 años cuya fortuna era tan vasta como su soledad, sentía el peso del silencio en su mesa para uno. Cada tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era un recordatorio de la vida que no tenía, del hijo que acababa de recibir, pero cuyo calor aún no lograba derretir el hielo en su alma. Esa noche, una impaciencia inusual, un fastidio agrio, se apoderó de él. El servicio era lento, y la espera se sentía como un eco de todos los años que había pasado aguardando algo que le diera sentido a su existencia. Contrariando su naturaleza metódica y reservada, se levantó bruscamente, su silla de caoba arañando el suelo de mármol. Decidió ir directamente a la cocina a reclamar, un gesto impulsivo que estaba a punto de desmantelar por completo su universo ordenado y vacío. Pero antes de que Javier cruce ese umbral que cambiará su vida para siempre, queremos pedirte un favor que significa el mundo para nosotros. Si esta historia ya te atrapó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el desenlace. Comenta desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Estamos muy cerquita de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda, sabemos que lo lograremos. Que Dios te bendiga inmensamente por tu apoyo. Ahora, volvamos a la fría noche en Madrid, donde el destino está a punto de jugar su carta más inesperada. El pasillo de servicio era un mundo aparte del opulento salón principal. Las paredes de azulejos blancos y la luz fluorescente creaban una atmósfera estéril, casi quirúrgica. El aroma a trufas y vino caro fue reemplazado por el olor a desinfectante y el vapor de la cocina. Mientras caminaba con sus zapatos italianos resonando en el silencio, un sonido casi imperceptible detuvo su avance. Era un llanto, un quejido suave y ahogado, inconfundiblemente el de un bebé. El sonido parecía fuera de lugar, un secreto escondido en las entrañas del lujoso restaurante. Guiado por una curiosidad que no entendía, una fuerza magnética que tiraba de la herida de su propia paternidad reciente, se acercó a una puerta de vestidor que estaba ligeramente entreabierta, desde donde provenía el gemido lastimero. Con un empuje casi temeroso, abrió la puerta y la escena que encontró lo golpeó con la fuerza de un huracán. Allí, sentada en el suelo, frío, de espaldas a los casilleros metálicos, estaba una de las meseras, una joven a la que apenas había registrado. Su uniforme, aunque limpio, no podía ocultar el cansancio que marcaba su rostro. Pero en ese momento, su cara estaba bañada en lágrimas silenciosas que caían mientras amamantaba a un pequeño bebé escondido bajo su delantal. La imagen era un retablo de amor y desesperación. Una madre robando un momento de intimidad con su hijo en el único lugar que podía. Un santuario improvisado en medio de su dura jornada de trabajo. La ternura del acto contrastaba brutalmente con la sordidez del entorno, creando una postal de sacrificio puro. El corazón de Javier se detuvo. Sus ojos, nublados por una emoción que no lograba identificar, pasaron del rostro de la mujer al pequeño bulto en sus brazos. Fue entonces cuando un destello dorado captó la luz fluorescente. En la diminuta muñeca del bebé brillaba una pulsera de oro. No era cualquier pulsera, era una esclava delicada, con un pequeño ángel grabado, la misma que él, con manos temblorosas y una esperanza abrumadora, había colocado en la muñeca de su hijo recién adoptado apenas esa misma mañana. La revelación fue un cataclismo silencioso. La mesera que lloraba en el vestidor no era una desconocida. Ella era la madre biológica de su hijo. En ese instante, la fachada del millonario invulnerable se hizo añicos y, escondido en la penumbra del pasillo, Javier se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo, sintiendo cómo todo su mundo se venía abajo. Javier regresó a su mesa como un autómata, su cuerpo moviéndose por inercia, mientras su mente era un torbellino de imágenes y emociones. La escena del vestidor se repetía en un bucle infinito. Las lágrimas de Sofía, la pequeña mano del bebé, el brillo de la pulsera dorada. El mesero principal se acercó con su solomillo, perfectamente cocido, pero el aroma que antes le habría abierto el apetito
Ahora le provocaba náuseas. El mundo opulento de El Espejo de Oro se había vuelto una farsa, un escenario de cartón piedra que ocultaba dramas reales y dolorosos como el que acababa de presenciar. Dejó un fajo de billetes sobre la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta y el servicio, y salió a la fría noche madrileña sin probar un solo bocado, sintiendo que el hambre que realmente lo carcomía no era del cuerpo, sino del alma. Su mansión en La Moraleja era un mausoleo de sus éxitos y fracasos. Cada habitación, decorada con un gusto exquisito por su difunta esposa Elena, era un recordatorio de la vida que habían planeado juntos. A Elena se la había llevado un cáncer fulminante hacía una década, y con ella se fue el sueño de una familia. Javier se había sumergido en el trabajo, construyendo un imperio inmobiliario para llenar el vacío, pero el éxito solo hacía más eco en los pasillos silenciosos. La adopción de Mateo no era un capricho, era su última y desesperada apuesta por la vida. Un intento de traer la risa de un niño a los salones donde solo reinaba el recuerdo y la soledad. Era su única oportunidad de sentir que su fortuna servía para algo más que acumular ceros en una cuenta bancaria. Mientras tanto, en el vestidor, Sofía terminaba de amamantar a su pequeño Mateo. Cada segundo con él era un tesoro robado al destino. Con un cuidado infinito, lo acomodó de nuevo en el Moisés improvisado que escondía en su casillero, besando su frente y susurrándole promesas de que todo estaría bien, aunque ni ella misma se lo creía. Su historia era la de tantas otras, una joven de provincia que llegó a Madrid llena de sueños, se enamoró del hombre equivocado y se encontró sola, embarazada y con deudas hasta el cuello. El padre de Mateo se había esfumado en cuanto supo del embarazo, dejándola a la deriva en una ciudad que devora a los débiles. Su trabajo de doble turno apenas le daba para malvivir, y la responsabilidad de una nueva vida era un peso abrumador que amenazaba con aplastarla. Fue en su momento más vulnerable que la agencia de 1900 en Adopción Cunas de Oro se presentó como su única salvación. Con abogados de trajes caros y discursos llenos de promesas, le pintaron un futuro brillante para Mateo, una vida de privilegios, educación de élite y oportunidades que ella jamás podría ofrecerle. La presión fue sutil pero implacable, explotando su amor de madre para convencerla de que el mayor acto de amor era la renuncia. Coaccionada por la culpa y la desesperación, firmó los papeles con el alma rota. Su única y firme condición, una súplica que les arrancó en medio de su dolor, fue saber quién sería el padre, conocer el nombre del hombre que criaría al hijo de sus entrañas, una pequeña hebra a la que aferrarse. El amor de una madre, sin embargo, es una fuerza rebelde que no entiende de contratos ni de lógica. En cuanto supo que Javier era el padre adoptivo y un cliente asiduo del restaurante más exclusivo de la ciudad, una idea loca y desesperada echó raíces en su mente. Movió cielo y tierra, mintió sobre su experiencia y practicó su sonrisa hasta el agotamiento para conseguir un puesto de mesera en El Espejo de Oro. No le importaba el agotamiento, ni la humillación de servir a los ricos que vivían en un universo paralelo al suyo. Cada bandeja que llevaba, cada copa que servía, era parte de su misión secreta. Estar cerca de su hijo, respirar su mismo aire, verlo crecer aunque fuera desde la distancia y el anonimato de un uniforme. La noche después de su descubrimiento, Javier no durmió. El amanecer lo encontró con la misma ropa del día anterior y una decisión irrevocable en el corazón. Dejó su Bentley aparcado en el callejón de servicio del restaurante, un fantasma de lujo, en un escenario de contenedores de basura y olores a grasa. No estaba allí el magnate calculador, sino un hombre despojado de sus certezas, esperando con una ansiedad que le retorcía el estómago. Apoyado en el capó del coche, observó la puerta por la que salían los empleados, cada uno con su propia carga de cansancio, esperando el rostro de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en el epicentro de su existencia y la guardiana del secreto más importante de su vida. Cuando Sofía salió, la luz gris del amanecer acentuaba las ojeras bajo sus ojos azules. Caminaba encogida,
mirando a su alrededor con el nerviosismo de quien esconde un tesoro y teme a los ladrones. Al ver a Javier, su figura imponente recortada contra el coche de lujo se quedó paralizada. El pánico le heló la sangre. Lo sabía. De alguna manera, lo había descubierto. Su primer pensamiento fue que estaba allí para despedirla, para arrancarla de la única conexión que le quedaba con su hijo, para echarla de su precario paraíso y prohibirle la entrada para siempre. Su mundo, construido sobre un frágil secreto, estaba a punto de derrumbarse. Se preparó para la reprimenda, para la humillación, para el final de su sueño. Pero la voz de Javier no contenía la ira que ella esperaba. Estaba rota, cargada de una vulnerabilidad que lo hacía parecer un hombre completamente distinto al multimillonario distante que veía en el salón. «Anoche la vi», dijo él, y las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero él continuó, con la mirada fija en sus ojos asustados. «Y lo que vi me conmovió profundamente. No estoy aquí para hacerle daño». El tono no era de un jefe a una empleada, ni de un rico a una pobre. Era el de un ser humano reconociendo el dolor en otro. Le ofreció llevarla a casa, tomar un café, simplemente hablar. La inesperada oferta de compasión en lugar de condena la dejó sin palabras, sembrando una diminuta semilla de confianza en su aterrorizado corazón. El gesto de Javier, sin embargo, era como encender una cerilla en un polvorín. Ambos estaban rodeados de enemigos invisibles. La agencia Cunas de Oro no era una organización benéfica, sino una fachada para un negocio turbio que traficaba con la esperanza de los ricos y la desesperación de los pobres. Si descubrían que su mentira había sido expuesta, no dudarían en usar todo su poder legal y sus contactos para silenciarlos, para quitarle el niño a Javier y destruir la vida de Sofía. Y luego estaba el círculo social de Javier, un ecosistema de apariencias y prejuicios donde la noticia de su vínculo con una simple mesera provocaría un escándalo monumental, un escándalo que podría costarle su reputación y sus negocios. Además de los muros externos, ambos luchaban contra sus propias fortalezas internas. Javier, a pesar de su gesto compasivo, estaba carcomido por el miedo. ¿Y si todo era un engaño? ¿Si Sofía solo buscaba su dinero? El temor a perder a Mateo, su única luz, lo hacía dudar de sus propios instintos. La soledad le había enseñado a desconfiar. Por su parte, Sofía no sabía si podía fiarse de aquel hombre poderoso. ¿Era su amabilidad genuina o una trampa para arrebatarle cualquier derecho sobre su hijo? El amor incondicional por Mateo los había unido en un punto del universo, pero el miedo, la desconfianza y los fantasmas de sus pasados eran fuerzas poderosas que amenazaban con separarlos antes de que pudieran siquiera entender qué les estaba sucediendo. Javier eligió el lugar con un cuidado estratégico, buscando la antítesis de su propio mundo. No fue una de sus ostentosas propiedades, ni un restaurante de lujo, sino una pequeña cafetería de barrio llamada El Rincón del Ángel, un local modesto con olor a café recién molido y pan dulce, un santuario de normalidad lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad. Quería un terreno neutral, un espacio donde el dinero y el estatus se disolvieran para que solo quedaran dos personas unidas por el amor a un niño. El lugar era cálido y acogedor, con mesas de madera y una luz tenue que invitaba a la confidencia, el escenario perfecto para la conversación más importante de su vida. Sofía llegó puntual, con el corazón en un puño y las manos heladas, a pesar del calor de la calefacción. Llevaba su ropa de civil, unos vaqueros gastados y un suéter sencillo que la hacían parecer aún más joven y vulnerable. Se sentó frente a él, en la silla que Javier le indicó, y no se atrevía a levantar la vista del azucarero. La tensión entre ellos era tan densa que parecía absorber el sonido de la cafetera y las conversaciones lejanas. Para ella, él seguía siendo el magnate, el hombre que tenía el poder absoluto sobre su felicidad, y cada segundo de silencio era una tortura que alimentaba sus peores miedos. Se preparaba para el juicio final, para la sentencia que la separaría de Mateo para siempre. Finalmente, Javier rompió el pesado silencio.
Su voz era grave, pero desprovista de toda autoridad. Hablaba como un hombre que carga con su propio peso. «Sofía», comenzó, y el uso de su nombre de pila la sobresaltó. «No la hice venir aquí para reprenderla ni para amenazarla. Anoche no pude dormir pensando en lo que vi, y quiero que sepa que no vi a una empleada rompiendo las reglas. Vi el acto de amor y sacrificio más grande que he presenciado en mi vida». Sus palabras no eran las que ella esperaba, y la tomaron por sorpresa, abriendo una pequeña fisura en el muro de pánico que había construido a su alrededor. Levantó la vista por primera vez y vio en sus ojos no la frialdad de un millonario, sino una profunda y genuina desolación. La miró fijamente, con una intensidad que la desarmó por completo, y decidió lanzar la primera verdad como una piedra en un estanque. «El bebé que usted tenía en brazos, el que amamantaba a escondidas. Su nombre es Mateo». El aire se escapó de los pulmones de Sofía en un jadeo audible. ¿Cómo? ¿Cómo podía él saber el nombre que ella le había susurrado en secreto, el nombre que no figuraba en ningún papel oficial de la agencia? El pánico regresó con la fuerza de una marea, pero esta vez mezclado con una confusión absoluta. Su mente corrió tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. El hombre frente a ella sabía demasiado. Había visto demasiado. Y entonces Javier le asestó el golpe final, la revelación que lo cambiaría todo. «Sé su nombre porque fui yo quien se lo puse en el registro. Mateo es mi hijo», dijo, haciendo una pausa deliberada antes de añadir las palabras que conectarían todos los puntos y harían que el mundo de Sofía se detuviera por completo. «Soy su padre adoptivo». El murmullo de la cafetería se desvaneció. Lo único que Sofía podía oír era el latido ensordecedor de su propio corazón. El millonario solitario, el cliente habitual, el hombre que sin saberlo había sido el objeto de su vigilancia desesperada durante semanas, era el guardián del destino de su hijo. La ironía era tan cruel y tan perfecta que por un momento sintió que iba a desmayarse. El shock inicial dio paso a un terror abyecto. Sofía intentó hablar, negar, crear una historia que la salvara, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Balbuceó algo sobre un malentendido, que era el hijo de una amiga, cualquier mentira que pudiera comprarle un segundo más de vida a su secreto. Pero la mirada de Javier, firme y llena de una extraña compasión, le hizo entender que mentir era inútil. Él ya conocía la verdad fundamental, la que se escondía detrás de cualquier excusa que ella pudiera inventar. Estaba atrapada, expuesta, y toda la fuerza que la había mantenido en pie durante meses pareció abandonarla de golpe, dejándola completamente indefensa. «Por favor», insistió Javier con una suavidad que la descolocó, «no le pido excusas, le pido su historia. Necesito entender cómo hemos llegado hasta aquí. No me interesa la versión de los abogados ni los informes de la agencia. Quiero escuchar la verdad de su boca, de la boca de su madre». Hizo un énfasis deliberado en la palabra «madre», y esa simple palabra fue como una llave que abrió las compuertas de su dolor. Al reconocer su maternidad en lugar de su falta, le estaba dando permiso para ser vulnerable, para contar la historia que nadie más había querido escuchar, la historia que la había llevado a ese rincón oscuro de un vestidor. Y entonces Sofía habló, con la voz entrecortada al principio y luego con una fluidez impulsada por la necesidad de vaciar su alma, comenzó a relatar su viaje. Habló de su pueblo natal, de sus sueños de convertirse en diseñadora, de la ingenuidad con la que se había mudado a Madrid buscando una vida mejor. Pintó un cuadro de una juventud llena de esperanza, una imagen que contrastaba dolorosamente con la mujer cansada y asustada que era ahora. Contar su propia historia era como hablar de una extraña, de una chica que ya no existía, pero cuyo fantasma aún la perseguía con la promesa de lo que pudo haber sido. Mencionó brevemente al padre de Mateo, no con rencor, sino con la resignación de quien ha aceptado una amarga lección. Describió el breve e intenso romance, las promesas vacías y la cobardía de su huida al enterarse del embarazo. No se detuvo en el dolor de su abandono, sino en la abrumadora sensación de soledad que la envolvió, una soledad que la hacía sentir invisible en una ciudad de millones de personas. Se había convertido en una cifra más, una madre soltera sin red de apoyo, enfrentándose a un futuro incierto con una nueva vida
dependiendo enteramente de ella. El relato de su embarazo fue un testimonio de su lucha silenciosa. Describió cómo ocultó su creciente vientre bajo uniformes holgados, cómo trabajaba turnos de 16 horas con los pies hinchados y las náuseas matutinas, todo para ahorrar cada céntimo. Habló de la alegría secreta que sentía al notar las pataditas de su bebé, una alegría siempre empañada por el terror paralizante de su precaria situación económica. No temía por ella, temía por él, por no poder darle ni lo más básico, por traerlo a un mundo de carencias y dificultades desde el primer día. Las deudas se convirtieron en un monstruo que la acechaba en sueños. El aviso de desahucio pegado en su puerta, las llamadas incesantes de los acreedores, la despensa cada vez más vacía. Fue en ese infierno de ansiedad donde encontró la tarjeta de Cunas de Oro. Describió cómo la contactaron, con sus voces melosas y sus trajes impecables, presentándose no como empresarios, sino como ángeles guardianes. Le hablaron de un acto de amor supremo, de darle a su hijo un futuro que ella, en su situación, solo podía soñar. Cada palabra estaba diseñada para hacerla sentir egoísta, para convencerla de que su amor no era suficiente si venía acompañado de pobreza. La manipulación fue una obra de arte cruel. Le mostraron catálogos de familias adineradas, de casas con jardines, de colegios bilingües. Le hicieron visualizar a su hijo creciendo sin las preocupaciones que a ella la consumían. La hicieron sentir como una mala madre por el simple hecho de querer tenerlo a su lado. La presión psicológica fue tan intensa que empezó a dudar de su propio instinto. La hicieron creer que la renuncia era la única opción lógica y amorosa, un sacrificio necesario por el bien mayor de su hijo. La acorralaron con su propia conciencia, utilizando su amor como el arma más efectiva en su contra. El día de la firma fue el más oscuro de su vida. Recordó la oficina aséptica, el olor a papel y a dinero, y la sonrisa fría de la abogada que le pasaba los documentos. Las cláusulas eran un laberinto de jerga legal que no comprendía, pero entendía el resultado final. Estaba renunciando a su hijo. Es solo una formalidad, le dijeron, pero para ella fue una amputación. Sintió cómo una parte de su ser le era arrancada mientras su mano, temblorosa, trazaba su nombre en la línea de puntos. El sonido de la pluma sobre el papel fue el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Su única victoria en esa guerra perdida fue su insistencia en conocer la identidad del padre adoptivo. Se aferró a esa petición con la ferocidad de una leona. Era su única condición no negociable. La agencia, tras algunas vacilaciones, cedió, quizás considerándolo un capricho inofensivo de una madre histérica. Pero para Sofía el nombre Javier no era solo una palabra, era un ancla. Era la única conexión tangible que le quedaba con su hijo. Un hilo invisible que planeaba no soltar jamás, sin importar lo que tuviera que hacer para mantenerlo tenso a través de la distancia. Fue entonces cuando confesó su plan, la audaz y desesperada estrategia que había diseñado. Le contó a Javier cómo había investigado sobre él, cómo había descubierto su rutina, su afición por el espejo de oro. Le explicó el proceso casi humillante de conseguir el trabajo, de sonreír mientras su corazón se encogía, todo por la oportunidad de estar en la misma habitación que el hombre que criaba a su hijo. No lo hizo por dinero ni por interés, lo hizo por un instinto primario, por la necesidad de velar por su cría, aunque fuera desde las sombras, como un ángel guardián anónimo y con delantal. Describió la agonía diaria de su doble vida, la tortura de servirle el vino más caro a Javier, preguntándose si su hijo estaría bien atendido, si estaría cálido, si alguien le cantaría para dormir. Cada sonrisa que le dedicaba como cliente era una máscara que ocultaba un mar de preguntas y anhelos. Verlo allí, tan poderoso y ajeno a su drama, era un recordatorio constante de la distancia insalvable entre sus mundos y del sacrificio que había hecho. Vivía en un estado de alerta permanente, con miedo a cometer un error, a decir una palabra de más, a que su mirada traicionara el secreto que ardía en su interior. Habló de los encuentros secretos en el vestidor, como si fueran bocanadas de aire para alguien que se ahoga. Una amiga, la única persona que conocía su secreto,
le llevaba a Mateo durante su descanso. Esos 15 minutos eran su paraíso y su infierno. La alegría de abrazarlo, de olerlo, de sentir su calor, era tan intensa como el dolor de la inminente despedida. Cada encuentro era un robo al destino, un acto de rebeldía contra el sistema que había decretado que no era digna de ser madre. Esos momentos eran la única razón por la que se levantaba cada mañana, la gasolina que alimentaba su agotado motor. Al final de su relato, Sofía ya no podía contenerse. Un sollozo profundo y desgarrador brotó de su pecho, y las lágrimas que había estado conteniendo corrieron libremente por su rostro. Se cubrió la cara con las manos, avergonzada de su propia vulnerabilidad. «Lo siento», susurró entre lágrimas. «Sé que no tengo ningún derecho, pero no podía. Simplemente no podía dejarlo». Esperaba la condena, el rechazo, la fría ira de un hombre rico cuya vida perfecta ella había invadido. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa, dejando su corazón completamente expuesto, esperando el golpe final. A través de su confesión, la narrativa trascendió la historia de una mujer. Se convirtió en la encarnación del amor maternal en su forma más pura y visceral. Un amor que no se rige por leyes ni se detiene ante barreras sociales o económicas. El amor de Sofía era una fuerza de la naturaleza, caótico y desafiante. Un amor que la llevó a realizar actos de una valentía y una desesperación asombrosas. Era la prueba de que el vínculo entre una madre y un hijo es una verdad fundamental del universo, una que no puede ser anulada por ningún contrato ni borrada por ninguna circunstancia. Javier escuchó cada palabra sin interrumpir, absorbiendo el torrente de dolor, amor y desesperación de Sofía. Su historia no era la de una extorsionista, como sus miedos iniciales le habían susurrado. Era la epopeya de una madre acorralada, una mujer que había luchado con las únicas armas que poseía. En su relato, Javier no solo vio el sufrimiento de ella, sino que también vio un reflejo de su propia y profunda soledad. Ambos, desde extremos opuestos del espectro social, estaban rotos y desesperados por encontrar una conexión, por sentir el calor de una familia. La empatía lo inundó, barriendo los últimos vestigios de su desconfianza. El muro de cinismo que había construido alrededor de su corazón, desde la muerte de Elena, esa fortaleza que lo protegía del dolor pero también del amor, se desmoronó ladrillo a ladrillo con cada palabra de Sofía. Ya no veía a una extraña, a una amenaza para su nueva paternidad. Veía a una aliada, a la otra mitad indispensable del universo de Mateo. Comprendió que ambos eran los guardianes del mismo tesoro, y que luchar entre ellos sería el peor de los sacrilegios. Sintió una oleada de vergüenza por su riqueza, que le había permitido comprar una solución a su soledad, mientras que esta mujer, sin un céntimo, poseía un amor tan inmenso que desafiaba la lógica. Se dio cuenta de que su dinero podía comprarle a Mateo la mejor educación, la mejor ropa, los mejores juguetes, pero jamás podría comprarle la historia de su origen, el conocimiento del sacrificio primordial sobre el que se fundaba su vida. El amor de Sofía era un legado que ningún fideicomiso podía igualar. En ese momento, en esa modesta cafetería, Javier experimentó una revelación que alteró su percepción de la vida. Se dio cuenta de que una familia no era un contrato social ni una estructura predefinida, no era algo que se adquiría o se construía siguiendo un manual. Una familia real, la que él anhelaba desesperadamente, se forjaba en el crisol de la vulnerabilidad compartida, en la aceptación de las verdades dolorosas y en la elección de amar por encima del miedo y el orgullo. La familia era un acto de creación radical, y el destino le estaba ofreciendo los materiales más inesperados para construir la suya. Imaginó a Mateo creciendo en su mansión silenciosa, rodeado de lujos, pero con un agujero en el centro de su historia. La idea de que su hijo nunca conociera la fuerza, el coraje y el amor incondicional de la mujer sentada frente a él, le pareció una crueldad intolerable. Sería como darle un libro con la primera página arrancada. Entendió que negarle a Mateo el conocimiento de su madre sería tan perjudicial como negarle el alimento. Sofía no era
una parte del pasado que debía ser borrada. Era una parte fundamental de su presente y de su futuro. La verdad se le presentó con una claridad cegadora. Mateo no necesitaba elegir entre la estabilidad de un padre y el amor de una madre. Merecía ambas cosas. Necesitaba el refugio y las oportunidades que Javier podía ofrecerle, pero también necesitaba las raíces, la historia y el amor feroz que solo Sofía podía darle. No eran dos mitades en competencia, sino dos pilares destinados a sostener el mismo puente. Para que Mateo fuera un niño completo y feliz, necesitaba que ambos estuvieran en su vida, no como rivales, sino como un equipo. Esta epifanía fue su catarsis. El vacío que la muerte de Elena y años de soledad habían cavado en su alma comenzó a llenarse, no con la simple presencia de un bebé, sino con un propósito nuevo y poderoso. Ya no se trataba solo de criar a un hijo, se trataba de sanar 3 vidas rotas, de reescribir 3 destinos. Tenía que reparar la injusticia cometida, no solo por Mateo o por Sofía, sino por sí mismo. Por primera vez en una década, Javier no se sentía como un hombre de negocios cerrando un trato, sino como un hombre a punto de construir un hogar. Lentamente, extendió su mano sobre la mesa de madera, un gesto simple pero cargado de un significado monumental. Su mano no llegó a tocar la de ella, pero el espacio entre ellos se llenó de una nueva energía, una promesa silenciosa. Era un puente tendido sobre el abismo de sus diferencias, una oferta de paz y de alianza. Con ese gesto, Javier estaba demoliendo la última barrera entre el magnate y la mesera, dejando solo a un padre y a una madre. Su voz, cuando volvió a hablar, era diferente. Ya no había rastro de duda o de dolor. Sonaba firme, clara y llena de una convicción que nunca antes había sentido. Sofía, dijo, y esta vez su nombre sonaba como un reconocimiento, como un título. Usted no es la mujer que abandonó a su hijo. Usted es la madre que ha luchado por él de la única manera que el mundo le permitió. Es la madre más valiente que he conocido. Con estas palabras no solo la absolvía de cualquier culpa, sino que la honraba, validando su lucha y reconociendo la pureza de su amor. Una familia no tiene por qué seguir las reglas que dicta la sociedad, continuó, mirándola directamente a los ojos, queriendo que cada palabra se grabara en su memoria. Mateo tiene un padre que lo adora y que puede darle el mundo entero, y tiene una madre que lo ama con una fuerza que es capaz de mover montañas. No tiene por qué elegir entre nosotros dos. Sería cruel e innecesario obligarlo a hacerlo. Estaba redefiniendo el concepto de familia delante de sus ojos, creando un nuevo paradigma basado únicamente en el amor. Aquí vino la propuesta, la oferta que iba más allá de la compasión o la caridad. Era una invitación, una súplica. No quiero que sea un secreto en la vida de Mateo. No quiero que tenga que ver a su madre a escondidas en un vestidor. Quiero que sea su mamá, Sofía, abiertamente, orgullosamente y con todos los derechos. Quiero que lo criemos juntos. La palabra juntos resonó en la pequeña cafetería, cargada con el peso de un futuro completamente nuevo e inesperado. Una promesa de unidad donde antes solo había separación y dolor. Este fue el momento culminante, el instante en que el universo de Sofía se recompuso de una forma que nunca habría creído posible. Levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una incredulidad abrumadora, de una gratitud tan inmensa que le costaba respirar. El hombre que temía que le arrebatara a su hijo para siempre le estaba ofreciendo el regalo más grande. No solo le estaba devolviendo a su hijo, le estaba ofreciendo una familia. La redención y la esperanza se materializaron en la mirada del hombre sentado frente a ella. El clímax de 35 párrafos de tensión, confesión y transformación emocional llegó a su fin con una sola palabra, susurrada con un hilo de voz que apenas logró atravesar sus labios temblorosos. Fue un sonido frágil, pero cargado con la fuerza de 1.000.000 de plegarias respondidas. Mirando a Javier, viendo en él no a un magnate, sino a un salvador, a un compañero, al padre de su hijo, Sofía asintió lentamente y pronunció la palabra que sellaría su pacto y cambiaría sus vidas para siempre. Sí, ¿te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho, contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La palabra sí de Sofía no fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo. A partir de ese momento, Javier movilizó su imperio con la precisión de un general y el corazón de un padre. Contrató a un equipo de abogados implacables, no para defenderse, sino para atacar la raíz del problema. Iniciaron un proceso legal monumental contra la agencia Cunas de Oro, destapando una red de coacción y fraude que había destruido a incontables familias. Mientras la batalla legal se libraba en los tribunales en privado, Javier y Sofía trabajaron para rectificar su situación. Anularon el contrato de adopción original y lo reemplazaron con un acuerdo de custodia compartida sin precedentes. Un documento que legalmente reconocía a Sofía como la madre de Mateo con todos sus derechos y a Javier como su padre, sentando las bases de su nueva y única familia. La vida de Sofía experimentó una transformación radical, un cambio que iba mucho más allá de lo económico. Javier entendió que la verdadera ayuda no era la caridad, sino el empoderamiento. Le compró una hermosa y acogedora casa a pocas calles de su mansión, creando un puente físico entre sus dos mundos para que Mateo pudiera crecer con ambos hogares como suyos. Además, financió por completo sus estudios de diseño de modas, liberándola para que pudiera perseguir el sueño que la pobreza le había obligado a abandonar. Sofía ya no era la mesera cansada que vivía con miedo. Se convirtió en una mujer segura de sí misma, una estudiante talentosa y, lo más importante, una madre presente y feliz, capaz de ofrecerle a su hijo no solo amor, sino también un ejemplo de resiliencia y superación. Para Javier, el cambio fue aún más profundo. Su opulenta y silenciosa mansión, antes un monumento a la soledad, se llenó de vida. Los juguetes de Mateo estaban esparcidos por los lujosos salones y el sonido de su risa se convirtió en la banda sonora de la casa. La presencia constante de Sofía, con su calidez y su sentido común, trajo un aire de normalidad y alegría que ninguna fortuna podía comprar. Javier aprendió a delegar en su empresa, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de un balance, sino en llegar a casa a tiempo para el baño de su hijo, o en compartir una cena sencilla con Sofía. El magnate solitario murió en aquella cafetería, y en su lugar nació un padre y un hombre de familia, finalmente en paz. 5 años después, el jardín de la mansión era un estallido. De color y risas, globos y serpentinas adornaban los árboles para celebrar el 5º cumpleaños de Mateo. Javier, con el cabello ahora salpicado de canas y arrugas de felicidad alrededor de los ojos, empujaba a su hijo en un columpio, cada impulso acompañado de una carcajada del pequeño. Sofía, radiante y con un elegante vestido de su propia creación, salió de la casa con un pastel de cumpleaños, sus ojos azules brillando con un amor sereno y profundo. No eran una pareja convencional a los ojos del mundo, pero para cualquiera que los viera juntos, compartiendo miradas cómplices, riendo al unísono, unidos en su devoción por Mateo, eran la definición perfecta de una familia feliz, unida no por la sangre ni la convención, sino por una elección consciente de amarse. La historia de Javier y Sofía se convirtió en un legado de esperanza. Con el dinero ganado en la demanda contra la agencia, Javier creó la Fundación Mateo, una organización benéfica dedicada a ofrecer apoyo legal, financiero y psicológico a madres en situaciones vulnerables. Su misión era simple pero poderosa: asegurar que ninguna mujer tuviera que volver a enfrentarse a la elección imposible entre su hijo y su supervivencia. De esta manera, la experiencia que casi los destruye se transformó en una fuente de salvación para miles de personas, probando la moraleja central de su increíble viaje: que la verdadera familia no se hereda ni se compra, se construye con los materiales del sacrificio, el perdón y un amor tan incondicional que es capaz de reescribir el destino. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino.
Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo si tú también crees en las segundas oportunidades.